me manejo mejor. Voy a estar tratando de pasar en el chat el slide que me están pidiendo. Creo que aquí no va a dar paso. Ahora voy a pasar por el WhatsApp a los delegados que tengo, ¿sí? A ver. Y si ustedes tienen un grupo más grande, se pueden pasar también, ¿verdad? Documento. Ay, ahí vamos. Ahí. Reenviar. Enseguida ya le estoy pasando todo. A ver, ven. Voy a poner mientras para compartir ventana, creo, ¿verdad? Ahí. Ocultar. Ustedes me ven y van a tener mi ventana compartida. Si no me estoy equivocando, ¿verdad? Bueno, ¿todos me escuchan? ¿Todos ven la presentación? Sí, Doc. Ok. Bueno, yo creo que ahora, último paso, voy a tratar de reenviarla a todos mis delegados aquí y ya empezamos. Creo que justo dio ese tiempo que solicitaron para conectarse. Doutora, só para Sí, confirmar, a aula está sendo gravada, né? Será está gravada? siendo grabada. Tudo bem, muito Ah, obrigada. E sí, sobre as ustedes van, presenças da turma da tarde, elas serão todas, né? Porque nós, todos. muitos estamos de trabalho esse horário e com Ah, outros bueno. compromissos. Muito obrigada, Eh, doutora. Fiquen o queden atentos en el chat. Ustedes van a completar su asistencia. Yo no estoy llamando. Sí, yo voy a presentar la clase ahora para ustedes. ¿Está bien? Y ustedes en el chat van a estar recibiendo un mensaje donde van a completar rapidito su asistencia, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Vamos a estar posiblemente 1 o 2 semanas de forma virtual, ¿verdad? La clase de hoy va a ser una clase para nivelar, ¿sí? Vamos a decirle los diferentes grupos. Voy a ver si puedo extender más. Ustedes ven bien aquí. Yo quiero agrandar mi presentación. Voy a ver si al hacer tipo... Ahí. Doutora, essa mensagem que a senhora disse que a gente vai receber para prestar assistência, para assinar, vai ser aqui pela aula, pelo chat, ou será no WhatsApp? Sí, pero chat más aguarda. Estamos probando todavía. Vamos a ver si sale todo, ¿verdad? Ok. Certo, obrigada. Estamos ahí probando. A ver, yo quiero presentar esto más grande. Bueno, voy a ir a mi ventana nada más. ¿Ustedes ven mejor ahí la sala? ¿Ven en toda la pantalla la presentación o no? Sí. Sí, profe. Ah, entonces perfecto. Están viendo, ¿verdad? Si por ahí la tela no corre, quiero que me avisen. Yo ya no les veo. Yo puse modo completo. Bueno, vamos a empezar. Ustedes tienen el control de su micrófono. Ustedes tienen una duda, me pueden parar y preguntar, ¿ok? Bueno, el tema de hoy para nivelar un poco es evaluación preanestésica. Vamos a estar hablando de lo que requiere un paciente, ¿sí? Para aumentar su seguridad, ¿sí? Durante la cirugía. Vamos a decirle que una
Doutora, sem áudio. Sem áudio, Doc. A senhora se mutou. A senhora está mutada, tá bom? Senhora Paola, não estamos escutando. Robert. Su micrófono está desligado. Ahí está otra vez. ¿Va bien ahí? Ahora sí, pero Ok. antes no. Bueno, voy a volver a repetir, ¿sí? Gracias. Vamos a dar la clase de qué es lo que requiere un paciente para aumentar el perfil de seguridad a una cirugía en escenario programado en la mayoría de los casos, ¿sí? Supongamos que, bueno, la madre de alguien tiene que someterse a una histerectomía, ¿cierto? Se cataloga como una cirugía programada de entrada y va a completar una serie de prequirúrgicos, ¿sí? Donde requiere pasar por una evaluación preanestésica. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Ustedes pueden pararme, pueden preguntar en cualquier momento del aula. ¿Está bien? Doutora, está desligado novamente o microfone. Isso sumiu o ¿Qué áudio de novo. pasa? Se autodesliga mi micrófono, entonces, pero voy a ver un poco. Doutora, Sí, no caso do sétimo D, que seria via aérea parte 3, sí, esse slide é um após, não é? É uma claro, próxima. sí, Tá, então a gente vai ter depois essa via aérea parte 3, certo? mismo. Obrigada, doutora. Estamos tratando de nivelar todos los grupos porque no todos están en el mismo orden, ¿sí? Tá, obrigada. Bueno, me avisan cuando para mi micrófono porque automático parece que desliga. Bueno, entonces, ¿qué es la evaluación preoperatoria? Es una función esencial del anestesiólogo, ¿sí? Por lo general, se realizan dadas situaciones realmente de recursos humanos más que nada, en el momento prequirúrgico, o sea, prequirófano o máximo un día antes o de lo posible días anteriores. En otros servicios más organizados, esto se puede llevar a cabo hasta meses atrás, ¿sí? Para cirugías programadas. Por otro lado, es un gran error limitar lo que es la evaluación preoperatoria y preanestésica a una evaluación rápida y solo el pedido de exámenes complementarios, ¿sí? Generalmente tiende a cancelaciones, ¿sí? Sobre la hora de la cirugía, llegan a quirófano, el paciente está sin completar el prequirúrgico con signos de, por ejemplo, hipertensión sin tratamiento, cuando esto no se lleva a cabo. ¿Qué es la consecuencia? Postergaciones de cirugías. Se suspenden las cirugías y se debe de reprogramar. Bueno, a ver, no me pasa esto si yo no voy acá. ¿Cuáles son los objetivos, sí, de lo que es la evaluación preanestésica? Primero que nada y fundamentalmente es disminuir la mortalidad perioperatoria. Sería tanto morbi como muerte, ¿sí? Y también la parte de complicaciones. En esta consulta, ¿sí? Y evaluación lo que hacemos es identificar y corregir cualquier anomalía que tenga el paciente. Si necesita reajustar su tratamiento antihipertensivo, ejemplo estoy dando, ¿sí? Agregarle algún que otro fármaco, porque no está controlando correctamente. En el caso, ejemplo, sea asmático, sus crisis
se deben disminuir en la menor cantidad posible, a 1 por mes, por ejemplo. ¿Sí? Pero si está teniendo 3 crisis por semana, eso está descompensado. Otro objetivo principal también es aliviar la ansiedad del mismo paciente. Porque si a vos te dicen, tenés que operarte tenés que hacerte una hepatectomía o tenés que hacerte una esplenectomía programada por A o B motivo, eso genera ansiedad en un paciente, cualquier tipo de cirugía realmente. Entonces, también tratamos eso tanto verbalmente explicando, como también hacemos uso de ciertos fármacos que ayudan en el momento o una noche antes si es bien programado. Yo voy pasando, ¿sí? Espero que cualquier cosa me avisen ustedes. Primero que nada, la evaluación entonces. Dentro de esa evaluación, hacemos una revisión de lo que es la misma historia clínica del paciente. Y ahí es donde anexamos la evaluación anestésica y una hoja anestésica, que se debe llenar también, ¿verdad?, en el intraoperatorio. ¿Sí? Por lo menos completar una evaluación hecha bien de la hoja anestésica. La historia clínica, repito, es una parte de lo que es la evaluación preanestésica. Como segundo paso tenemos lo que es la elaboración del plan anestésico. ¿Sí? Ahí comienza la información al paciente para crear un ambiente ya de confianza. Le explicamos en qué consiste una anestesia. ¿Va a ser sometido o va a requerir una anestesia regional? Le explicamos cómo va a ser. ¿Sí? ¿Qué va a sentir por sobre todo? O si va a ser una anestesia general, le decimos que se quede tranquilo, solo va a requerir que él duerma durante la cirugía. Indicaciones que exijan una preparación de acuerdo a lo llamado en la historia clínica y el examen, ¿verdad? Vamos a tener que ver nosotros ahí para completar eso. También se incluye el equipamiento y la monitorización, ¿sí?, para lo que es el perioperatorio. En lo que es el plan anestésico vemos, va a requerir un monitoreo a más, ¿sí? Usamos diariamente o necesitamos incluir en su cirugía, ¿sí? Son ese tipo de planes que nosotros vemos. Entonces, esta consulta queda registrado, por supuesto, ¿sí?, en una hoja anestésica. Esto va a acompañar, como les dije, la historia clínica misma del paciente. No confundan, por favor. La consulta preanestésica y la evaluación preanestésica forma parte de una historia clínica, ¿sí?, de un paciente quirúrgico. ¿Sí? No son lo mismo. Ahora, todo lo que considere de mayor interés y pudiera repercutir en el transcurso de la anestesia seleccionada es lo que va detallado en esa hoja. En cuanto a bases que ustedes van a estar preguntando, ¿cómo romper el hielo? ¿Cómo encaminar preguntas básicas de interés para cualquier procedimiento anestésico? Por ejemplo, enfermedad quirúrgica misma para poder elaborar el plan anestésico, porque la enfermedad quirúrgica te va a proporcionar el tiempo quirúrgico, ¿sí? Está mudo nuevamente. Puede ser desde ahora. ¿Me escuchan? Sí, Doc. Ay, revisé tarde nomás el mensaje. Entonces, ya saben, me preguntan cualquier cosa. Como les iba diciendo, la enfermedad quirúrgica, ejemplo, histerectomías, quistes de ovario, una cirugía plástica, ¿verdad? Nos va a dar el tiempo quirúrgico, entonces con eso ya le hablamos de qué tipo de anestesia va a requerir. Enfermedades asociadas, otras preguntas, ¿verdad? Ahí le preguntan si tiene alergias, es hipertenso, diabético,
tiene algún tipo de trastornos cognitivos, tiene algún diagnóstico que necesite consumo de fármacos controlados, ¿verdad? En general, cualquier diagnóstico previo hecho por un médico que esté en conocimiento del paciente como enfermedades asociadas. Fumador y alcoholismo. Le preguntan los hábitos, ¿verdad? Sobre todo si actualmente fuma, cuántos cigarrillos día, cajas día, ¿sí? Bebedor aproximadamente cuánto, ¿sí? Y en el momento ya para cirugías programadas, vamos a ver más adelante, deben de, por ejemplo, un fumador debe de dejar de fumar por lo menos, recuerden, 4 semanas previas a la cirugía, ni un cigarrillo, ¿sí? Uso de medicamentos, vamos a estar viendo tablas más adelante, si se suspenden o no, cuáles, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo? Reacciones alérgicas, si ya tuvo cirugías previas, sobre todo la experiencia previa de sus anestesias, si hubo o no inconvenientes o problemas. Funcionamiento de los distintos sistemas generalmente, antecedentes de problemas para, esto es importante, ¿sí? La parte de vía aérea que ya estuvimos viendo. Generalmente se le informa a un paciente cuando tiene problemas o tiene una vía aérea dificultosa, ¿sí? Y bueno, el plan anestésico incluye deseo. ¿Qué tipo de anestesia realmente el paciente también tiene preferencia? Inclusive eso podemos incluir. Entonces, ¿sí? ¿Qué aparato y sistema es de importancia? Professora, Sí. que seria a sigla ASA? Eu não entendi. Ya, enseguida voy a entrar. ASA es la Asociación Americana de Anestesiólogos, pero es la evaluación, voy a bajar más mi aire porque siento calor. Es una evaluación que se clasifica de 1 al 5, ¿verdad? Pero que mayormente utilizamos los anestesiólogos como, vamos a decirle, predictor de complicaciones. Enseguida vamos a llegar al ASA, ¿sí? Pero es una escala como una evaluación, ¿sí? Donde se llega a concluir si el paciente es ASA 1, 2, 3, con su historia clínica, ¿sí? Bueno, a ver, yo estaba aquí. Estábamos hablando de qué aparatos, ¿verdad? Por lo general, en lo que es el examen físico, hay que prestar especial atención siempre, como les dije, ¿sí? Exploración cardiovascular y respiratoria. Y la exploración de vía aérea son 3 puntos que siempre tienen una importancia mayor a otros. No te digo que el cuerpo es un todo, ¿sí? Pero siempre ponerle especial atención a la exploración cardiovascular, a la respiratoria y a la exploración de la vía aérea en la visita preanestésica. ¿Qué te estoy diciendo? Si vos ves que el paciente tiene predictores de vía aérea difícil, que ya vimos, ejemplo, distancias alteradas, tiromentoniana, apertura bucal, ¿sí? Protrusión, interincisivos, ¿sí? El tema de la mordida del labio superior, citando nada más. Ya hay que dejar escrito el uso de dispositivos avanzados de vía aérea, ¿sí? Eso es lo que más ayuda generalmente también en el momento de la cirugía programada. Bueno, y como les dije, vamos a ir viendo exploración cardiovascular, descartar arritmias, ver si hay tipos de arritmias, soplos cardíacos, edemas, entre otros, y ir solicitando de acuerdo a eso laboratorios. La parte pulmonar, ver hipoventila, ruidos respiratorios, tanto agregados o no, ¿sí? Si esta vaquista se requiere vamos a hacerle un test que sería la parte de una espirometría, ¿verdad?
Otros signos clínicos como acropaquia, ¿sí? En los dedos, que ya es clínica sugerente de una alteración de la parte respiratoria, ¿sí? Bueno, y bueno, nuevamente aquí tiene la exploración de vía aérea, ¿verdad? Que es fundamental para el anestesiólogo, donde más enfocamos también, con el objetivo de disminuir complicaciones a nivel del manejo de esta vía aérea, ¿sí? Este es un tema que ya vinimos desarrollando atrás, donde vimos todo lo que es la parte de test predictores, ¿está bien? Y eso es lo que ahora incluimos en esta parte. Entonces, la valoración y el abordaje de la vía aérea, difícil, ¿verdad? La exploración de regiones corporales, que posiblemente vaya a requerir también un bloqueo anestésico, sea tanto, por ejemplo, miembro superior, la constitución del paciente. Generalmente los bloqueos de un solo brazo a nivel del plexo braquial, a nivel de diferentes abordajes, se dificulta con la obesidad, ¿sí? Entonces ya ver, ¿sí? Ese tipo de cosas. En el caso que sea regional, se explora si no hay lesiones de signos infecciosos. Por lo general, los tatuajes hoy es una contraindicación relativa de anestesia general, ¿sí? Y por sobre todo, ya miramos la calidad de los accesos venosos, y sobre todo si vamos a iniciar con una sola vía. Si requerimos una segunda vía o segundo acceso venoso, es fácil de conseguir, ¿sí? Es lo que estamos analizando. Respecto a la pregunta de la compañera, ¿sí? Sepan que todos están libres de preguntar otra vez, aclaro, ¿verdad? Aquí tienen lo que es el ASA, ¿sí? Es una evaluación la más común utilizada, ¿sí? De un riesgo anestésico sobre todo. Pero como no es solo anestésico, es un riesgo quirúrgico mismo, no podemos separar por completo una anestesia solo de un evento quirúrgico, ¿sí? Porque está ligado el tipo de anestesia al tipo de cirugía. Bueno, entonces, respondiéndole a la compañera, ¿sí? El ASA es una clasificación de riesgo que incluye la anestesia y la cirugía. Bueno, despertar y ya tiene que bañarse. Entonces, esta ASA, esta clasificación ASA, por lo general es aplicado por anestesiólogos, ¿sí? Porque tiene criterios más definidos. Mismo así también, personal de clínica médica o otro personal de blanco, médico, ¿verdad? Tiene también la posibilidad de realizar, claro que sí. Tenemos la clasificación que va de ASA 1 a ASA 6, ¿sí? En las más últimas actualizaciones. Como pueden notar, yo no sé si pueden ver mi cursor, cada graduación está aquí en porcentaje la mortalidad anestésica. Pueden darse cuenta que un paciente ASA 1, miren lo que es el riesgo anestésico que tiene, un riesgo quirúrgico relacionado, porque realmente es difícil separar, pero tengan en cuenta como riesgo anestésico, por favor, menos de 0.03% de un riesgo quirúrgico, ¿entienden? Ahora, les voy a decir nuevamente algo. Si a mi consultorio llega un paciente, vamos a hablar del ASA 3, un mes antes de su cirugía, y yo le encuentro con una presión X de 180, 110, consumiendo solo enalapril de 10 miligramos, sin una dieta, vamos a decirle, guiada, que tiene que someterse a una colecistectomía. Ese paciente en ese momento, y pueden agregarle si quieren, vamos a agregarle, ¿verdad? Una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Ese paciente en ese mismo momento está clasificado como un paciente ASA 3.
¿qué es lo que? Yo doy ejemplos porque así más se entiende. Está con un riesgo mayor a 1.2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es la conducta de un anestesiólogo o de un médico, igual puede ser un clínico, que le está aplicando este riesgo quirúrgico, o sea, riesgo ASA, ¿sí? O el ASA le va a dar? Él tiene que orientarle al paciente en ese momento. Primero que nada, reajustar sus medicaciones. Si ese paciente con enalapril de 10 tiene una presión de 180, 110, es lógicamente que no está en un tratamiento, vamos a decirle, óptimo. Ahí mismo en esa consulta se tiene que reajustar eso, o se le manda con clínica médica, o si el mismo clínico ya le prescribe, por ejemplo, le agrega losartán y viendo su frecuencia cardíaca de 110 le agrega un beta bloqueante. Puede ser atenolol, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, ese paciente vuelve a realizar en 15 a 20 días su evaluación preanestésica, donde de un ASA 3 pasa, por ejemplo, a un ASA 2, donde ya baja el riesgo de mortalidad quirúrgica. Eso es el objetivo. Así es como en la práctica se lleva a cabo esto, ¿sí? Ese paciente pasa a tener un riesgo menor a 0 para su procedimiento quirúrgico luego de haber ajustado esa medicación. De lo que sería un paciente que estaba en un riesgo aparente por cifras tensionales y frecuencia cardíaca fuera de rango, pasa a estar establecido o compensado. Pasa de un ASA 3 a un ASA 2, donde en el control de sus signos vitales, ese paciente ya no está con 180, 110, está con 130, 80 de presión arterial y una frecuencia cardíaca de, por ejemplo, 80 latidos por minuto. Esta parte, ¿quedó claro? Doutora, Sí. esse risco é sobre uma possível efeito adverso da anestesia, certo? A classificação de A. A eso iba. Sí, tiene que ver con los procedimientos anestésicos que vamos a hacer. Entendi. Ahora, pra- las complicaciones que van a venir son más que nada clínicas. Entendi. E para esse paciente se enquadrar em um desses riscos aí, que até o risco 1 tem um leve percentual, né? Mas em qual é o mínimo aí que eu posso operar? Vamos supor que esse paciente tem hipertensão não controlada, porém ele teve um evento lá, um IAM, e eu Sí, preciso operar ele exactamente. de imediato. E ele está no ASA, vamos supor no ASA 4. Eu posso operar, eu já posso fazer uma anestesia nele mesmo nessa situação? Bueno, vos me convertiste en mi paciente nuevamente. Un paciente ASA 4, según el tipo de cirugía, ¿sí? Ya es diferente. Primero que nada, hay que clasificar una cosa importante aquí. Esta evaluación preanestésica se practica sobre todo, en lo posible, en pacientes programados. ¿Se aplica el ASA en pacientes con diagnóstico quirúrgico, urgencia o emergencia? La respuesta es se aplica. ¿Se puede posponer el evento quirúrgico de urgencia o emergencia? La respuesta es no. Si el paciente debe someterse a una cirugía emergencia, se somete. Pero, Doutora, está sem áudio. ay, no puede ser. Não, está tendo Tá áudio. Eu acho que normal. deu Ahí áudio. está. Bueno, vamos a ver dónde estábamos. La cirugía, si tiene indicación quirúrgica, el paciente se opera. Ahora, ¿qué es la función de nosotros? Un paciente ASA 4, voy a volver a proyectar bien grande para que puedan leer con cuidado. Miren ahí. Dice, un paciente que tiene una enfermedad grave, para empezar, que constituye una amenaza de vida para ese paciente, ¿sí?
Miren, eso puede ser anginas, pueden ser infarto de menos de 6 meses. Bueno, puede ser un EPOC descompensado. Ahora, tu pregunta es, ¿se opera o no se opera? ¿Verdad? Un ASA 4. Primero que nada, clasificamos. ¿Qué hacemos? ¿Es una cirugía programada o es una cirugía de urgencia? En el caso que sea una cirugía programada, en este caso, en un ASA 4, debemos esperar, por ejemplo, que supere los 6 meses del último infarto o ACV. Tiene que haber un periodo mayor a 6 meses del evento cardiovascular para que pueda programarse la cirugía. ¿Sí? Ahora, tu pregunta me parece que fue que era una urgencia. El paciente Sí, va a tener que operarse según el diagnóstico quirúrgico. Si es una urgencia, se tiene que operar en las 24 horas. En ese periodo de tiempo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra obligación como anestesiólogo? Ver el postoperatorio, solicitar, por ejemplo, unidad de cuidados intensivos. ¿Tiene criterio para extubar el paciente? Es la segunda pregunta. Por lo general, no extubamos y mandamos a que sea una extubación y un manejo más controlado, más tranquilo, ¿sí? Y menos agresión para el paciente. Esa es la respuesta, ¿sí? Cuando son programados, se debe de esperar mayor de un evento cardiovascular, por ejemplo, un IAM, se tiene que esperar mayor a 6 meses con buena evolución y un control bien de cerca, ¿sí? Y se les reprograma la cirugía. Ahora, si es una urgencia, se debe de ver todas las condiciones seguras para ese paciente en un periodo de 24 horas, pero se tiene que operar. Si es una emergencia, escuchen bien cómo le estoy hablando yo. No es lo mismo una urgencia que una emergencia. Si es una emergencia, se opera ahí mismo. ¿Qué es una emergencia? Un sangrado activo que no se puede controlar, por ejemplo. Un abdomen agudo quirúrgico que ya superó las 24 horas. ¿Sí? Se va a tener que intervenir como sea. ¿Sí? ¿Qué es la mala noticia? Que claro, el riesgo quirúrgico cambia, el riesgo, el ASA del paciente cambia. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, aquí la mortalidad del paciente es la que no se puede modificar, ¿sí? Pero si hay un diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, ese paciente, si no se opera en 24 horas, va a morir. Ahora, ese es el punto, ¿sí? No, es riesgo-beneficio, pero el paciente va a entrar a quirófano con un riesgo de una mortalidad, por supuesto, ya entre 8, si es 4, o 34% superior a un paciente ASA 1. Si es que respondí la pregunta del compañero, creo que más o menos por ahí iba. isso, sim, doutora. Isso mesmo, graças. Entonces, nunca duden. Si el diagnóstico quirúrgico es un abdomen agudo quirúrgico, tienen 24 horas para ver todo lo necesario del paciente y que entre con un riesgo, vamos a decirle, entre comillas, más controlado. Pero si es cirugía, se tiene que hacer. ¿Sí? Si es una emergencia, entra ahí mismo el paciente con el mismo riesgo o el ASA en que se clasifica. Miren, por ejemplo, le voy a volver a agrandar aquí. Ay, se fue. El ASA 5, ¿sí? Paciente moribundo. Este ya es una emergencia, ¿sí? Que no se espera que sobreviva a mayor de 24 horas sin intervención quirúrgica, por ejemplo. Ya, este es un ASA 5. No te estoy diciendo que esperes ya 24 horas. Vos tenés que intervenir en el menor tiempo posible, ¿sí? ¿Qué tipo de diagnósticos te llevan a este tipo de clasificación? Una ruptura
en un aneurisma de la aorta abdominal, ejemplo. Miren, una embolia pulmonar, traumatismos, por ejemplo, y cuadros de neurocirugía como un ACV con aumento de la presión intracraneal que está comprimiendo el cerebro, que si eso se deja en aumento la presión intracraneal, va a terminar enclavando el cerebro. Sería una hernia uncal y el paciente va a ovitar. ¿Sí? Entonces, una vez que el diagnóstico quirúrgico está dictado, ¿sí? Lo que queda es solo clasificar al paciente, si es un ASA 4, un ASA 5, y ver las mejores condiciones en el postoperatorio que podemos ofrecerle. ¿Sí? Vuelvo a hablar aquí. ¿Dónde podemos nosotros hacer algo por el paciente? En un consultorio de anestesia, una evaluación prequirúrgica entre ASA 3 y ASA 2, según el tipo de cirugía. Programado también ASA 4. ¿Entienden? Nosotros podemos posponer esa cirugía y conseguir disminuir los riesgos de mortalidad en lo que se pueda a 0,2, por ejemplo. ¿Sí? Un paciente ASA 3 puede llegar hasta 0,2, disminuyendo el riesgo anestésico quirúrgico. ¿Sí? Nunca va a ser un ASA 1, nunca. Pero podemos conseguir que de un ASA 3 baje su riesgo a un ASA 2, ajustando todas las medicaciones necesarias. ¿Quedó dudas aquí? Doutora, Sí, escucho. não sei se eu entendi direito, a senhora comentou que quem tem tatuagem tem que pensar na questão da anestesia geral? No, es relativo, realmente. Eso es algo particular que yo le estoy diciendo. Yo subo mi volumen con... Ahí. Era la pregunta sobre tatuaje y anestesia regional. Bueno, en las actualizaciones últimas queda a consideración del médico anestesiólogo ver el tipo de tinta, tipo de tinta más que nada. Actualmente los tatuajes quedan en las capas más superficiales de la dermis, ¿sí? Anteriormente los tatuajes ingresaban más profundo de las capas de la dermis. Mismo así, vuelvo a recalcar, si tienen un espacio mínimo donde evitar la tinta para introducir la aguja, es ok, ¿sí? Por eso es relativo. Puede tener un corazón o, por ejemplo, una flor donde justo ahí haya un espacio sin tinta y podés ingresar con la aguja. ¿Entienden? Porque ¿cuál es el riesgo teóricamente y la contraindicación allí? Es arrastrar cantidad de tinta al espacio intratecal o dentro de la dura madre, que puede producir una meningitis. Si ustedes están en conocimiento de eso y razonan, ¿sí?, en un mínimo espacio donde no tengan tinta, pueden acceder. Si es que respondí la pregunta también, ¿verdad? Sim, doutora, era regional, mas tá certo. Obrigada, Sí. doutora. Por eso es clasificado hoy en día en las nuevas actualizaciones como relativo. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Esto es nuevamente una representación de la clasificación ASA, ¿sí? Y es de la Sociedad de Anestesiólogos de América, las siglas ASA. Tienen nuevamente lo mismo aquí, y aquí tienen el riesgo de mortalidad para que vayan comparando. Pocas variaciones, pocas, ¿verdad? De acuerdo a la bibliografía, pero lo que sí es que la misma clasificación. Un paciente ASA, ¿sí? 6 ya es prácticamente donador de órganos, ¿sí?
Un paciente ASA 5 es un paciente que debe entrar sí o sí en el menor tiempo posible a una cirugía. Bueno, vamos avanzando. Exámenes de laboratorio, ¿sí? Por lo Doutora, general, ¿qué? o risco, a porcentagem de risco de mortalidade, tanto faz ou não é relevante? Porque da tabela é uma e nesse quadrinho aí é outro. Mira, exactamente, buena pregunta. La verdad que para mí es netamente representativo. Lo que deben de saber es clasificar al paciente. Por ejemplo, voy a hablar acá. Un paciente ASA 3 es aquel que tiene una enfermedad sistémica severa que limita la actividad diaria del paciente. Vuelvo a dar, por ejemplo, ejemplos. Ahí entra. Hipertensión es descontrolada donde el paciente no puede hacer esfuerzos porque se marea, ¿sí? Tiene que quedar quieto, sentado. Un paciente que en su consulta misma está con cifras tensionales de 180, 120, ese paciente puede hacerte un ictus, un ACV, puede sufrir diferentes tipos de complicaciones. Ese es un ASA 3. Un paciente hipertenso, diabético, síndrome metabólico, totalmente sin tratamiento, descompensado. ¿Quién es el paciente ASA 2? Es aquel paciente o tu mamá o tu abuela que ya sabes es hipertensa, pero que ella está controlada con su medicación. ¿Qué te estoy diciendo? Tiene sonalapril horario, su losartán y en el caso del ejemplo, nuevamente la atenolol. Esta paciente ya no tiene 180 de presión arterial, tiene 130. ¿Entienden? ¿Sí? Eso es lo importante. Lili, voy a gritar, por favor, discúlpenme un ratito, porque mi chica está allá y yo no me puedo levantar. Lili, Lili, tráeme un poco el cargador de la computadora y el prolongador. Bueno, eso sería, ¿sí? Lo que es importante que ustedes sepan clasificar, ¿sí? Aquí leyendo bien tranquilos el cuadrito, ¿sí? Para los que van a tener examen conmigo, yo cómo les voy a poder preguntar. Un paciente, por ejemplo, con una presión arterial de 180, 110 y diabético con una glicemia de 230, ¿qué clasificación de ASA sería? 2, 1, 3 o 3. Tres, Doc. Claro, 3. ¿Vieron? ¿Vieron que es fácil como ya aprendieron? Aplauso. Tan por lo menos no estoy acá hablando de balde. Bueno, ahora vamos al laboratorio. Este es un tema bastante que da dolor de cabeza realmente. Miren, les explico. Un paciente joven aquí. Estoy sudando. El otro lado. Ay, no puedo mi brazo. Bueno, este es un tema que si ustedes aprenden, cuando ustedes salgan, ¿verdad? A trabajar, o sea, se reciben, pueden inclusive hacer los prequirúrgicos, chicos. Por eso sería importante que manejen y van a estar ganando su platita también, ¿sí? Realmente no hay una ley, al menos, que exija que los anestesiólogos evaluemos esto. ¿Por qué? Porque el recurso humano es poco. Casi nunca van a encontrar consultorios de anestesia en un hospital, por ejemplo. ¿Sí? Pero les cuento que debería de haber, porque ahí se debe de hacer esto. Por lo general hacen médicos de familia, médicos generales, médicos clínicos. Un CRM, TAS, listo. Voy a lo que voy. Entonces, exámenes de laboratorios de rutina. Yo les voy a decir un poquitito. En Paraguay, bueno, en Paraguay
está un poquito menos pinzado, vamos a decir. Un paciente joven, 16 años, 20 años, prácticamente no requiere muchos laboratorios, prácticamente nada si ustedes se van a... ¿Cómo que nada, doctora? Gracias a Dios, ¿verdad? Salvo, ¿verdad? Ahora, sí, es lo ideal dentro de un centro quirúrgico, ¿verdad? Hospitalar, lo ideal es por lo menos un hemograma, ¿sí? Un test de glicemia, unas ciertas serologías, ¿verdad? Una placa de tórax y un electro. 4 cositas, es lo básico, ya que está descompensado el paciente en una urgencia, ¿sí? Bueno, entonces, miren, ahí dice radiografía de tórax. Por lo general se le pide a pacientes mayores de 50 años. ¿Quiénes otra vez? Portadores de enfermedades o fumadores, chicos. ¿Qué le estoy diciendo si ustedes leen esta presentación? No hay mucho requerimiento de un paciente con 20 años. Si el paciente tiene 20 años, 25 años, en la historia clínica no detectan que requiera algo, por ejemplo, no detectan enfermedad de base, el paciente es sano, el paciente no tiene alergia, el paciente no toma medicamentos, no hay necesidad de llenarle de estudios, porque eso malversa también y hace mal uso y le quita la posibilidad a otros pacientes. Eso dependiendo si es sector público o privado, en el público sobre todo, ¿sí? Me canso un poquitito, había sido la clase. Bueno, creatinina, ¿sí? Esto está de acuerdo también a la información, ¿sí? Se pide en ancianos, en donde hay sospecha de la función renal alterada. Bueno, aquí les voy a explicar un poquito mejor. Miren, es lo que les estoy diciendo. Menos de 40 años en el hombre no se pide, si en la historia clínica, en la conversación, no requiere prácticamente de estudio. Pero doctora, ¿cómo? Yo le estoy diciendo esto en el Paraguay, estamos avalados de esta forma generalmente. Pero realmente sí le pedimos, ¿sí? Porque la parte médico-legal exige bastante hoy en día. Pero sepan que no es una exigencia, es simplemente aumentar nomás la seguridad del paciente pidiéndole 4 laboratorios a un paciente menor de 40 años sin historia positiva de riesgo. Le pueden pedir un hemograma, un electrocardiograma, una placa de tórax y depende de los recursos que tengan, un coagulograma, ¿sí? Todo lo que necesita. En la mujer siempre se debe de pedir un test de embarazo, ¿sí? Eso es lo que van a estar agregando a las mujeres menores de 40 años, igual hasta 50 años. Bueno, ahí empieza a citar ciertos laboratorios de entre 50, 60. La verdad es que esta parte es tan, vamos a decir, es una forma general de hablar. Esto se aplica, miren bien, entiéndanme bien. Esto que yo le estoy dando aquí se aplica a un paciente, por ejemplo, de 60 años hasta 1. ¿Entienden? Solo estos laboratorios van a pedir. ¿Qué doctora, por ejemplo, me dicen ustedes? Un paciente con 60 años que no es hipertenso, no diabético, no tiene ni un diagnóstico y se suele controlar médicamente y siempre está ok. Él requiere simplemente hemograma, electro, ¿sí? Y creatinina. Por eso es que los estudios están ligados al histórico del paciente. Es muy diferente si ustedes me vienen a hablar de un paciente de 35 años con histórico de hipertiroidismo, por ejemplo. ¿Entienden? A ese paciente sí va a requerir un, por ejemplo, perfil tiroideo. Esto vuelvo a repetir, por favor recuerden, es aplicable a pacientes ASA 1
Clasificación ASA 1 solamente. Esto que está aquí en este cuadro. ¿Quedó dudas? Bueno, voy a continuar. Claro que hay miles de estudios, o sea, varios estudios de, vamos a decirle, complejidad diferente, también la parte monetaria diferente, ¿sí? Según lo que se detecte en la historia clínica, o sea, en la evaluación preanestésica, se va a ir pidiendo, ¿sí? Ejemplo, un Holter, un electrocardiograma Holter que requieran, por ejemplo, en sospecha de, por ejemplo, arritmias, ¿sí? A cualquier edad. Si un estudio viene alterado, se va a otro estudio, ¿sí? Incluyendo, por ejemplo, paciente de 60 años, diabético con mal control metabólico, hipertenso, ¿sí? Ahí requiere ya un ecocardiograma, no solo un electrocardiograma. Son estudios diferentes. Por favor, recuerden. Bueno, ¿Podría repetir, Doc? sí, puedo repetir. Paciente de 60 años, ejemplo. Mal control metabólico, diabético, cifras de glicemia de 250 a 300, que es hipertenso, cifras de 150 a 100, ¿sí? Ese paciente de 60 años ya tiene un criterio de solicitarle un ecocardiograma, ¿sí? El ecocardiograma es un estudio ya que incluye imágenes, un ultrasonido, ¿sí? Más que nada de la función cardíaca dinámica. No es lo mismo a un electrocardiograma. ¿Está bien? Esas son Gracias. pequeñas, sí, esas son pequeñas diferencias que deberían de recordar. Así como un resumen grande nomás de esta parte, ¿sí? Pacientes menores de 60 años, que son, por ejemplo, solo hipertensos y de buen manejo, requiere solo un electrocardiograma, ¿sí? Nunca un paciente es igual a otro. Bueno, entonces, si no quedó dudas con respecto a lo que es la clasificación ASA, aquí yo les voy a hablar de lo que es el riesgo asociado al tipo de cirugía. Tenemos alto, intermedio y bajo riesgo asociado a la cirugía. Realmente el ASA es más asociado a la anestesia y los eventos. ¿Por qué? Por la repercusión de los fármacos anestésicos. Pero también eso está ciertamente en mi razonamiento ligado al tipo de cirugía. Recuerden, no se puede desligar eso. Pero esta clasificación de riesgo está directamente asociado al tipo de cirugía. Alto, donde hay mayor al 5% de probabilidad de muerte por causa cardíaca o un infarto. Este tipo de cirugía entra cirugía de aorta, cirugía, por ejemplo, mayores vasculares y cirugía arterial periférica. El de riesgo más alto son aquellos que se llevan a cabo sobre la aorta. Ahora, riesgo intermedio. Esto tiene de 1 al 5%. No estoy escuchando. ¿No están escuchando? Sí, doutor, escuta, normal. ¿Están? Bueno. Voy entonces. Entonces, esto es ya directamente un riesgo asociado con el tipo de cirugía, ¿sí? Y como le estaba comentando, cualquier cirugía que se lleve a cabo sobre la aorta es alta, la más alta. Cirugías cardíacas son las más altas de riesgo quirúrgico, mayor al 5% de muerte. Después tenemos el riesgo intermedio que va de 1
a 5% de riesgo quirúrgico. ¿Qué tipos de cirugía entran? Por ejemplo, cateterismo, o sea, o bypass, endarterectomía carotidia, ¿sí? De la arteria carótida, por ejemplo, se hacen puentes, cirugías de cabeza y cuello, tiroides, por ejemplo, algún tipo de neurocirugía, ¿verdad? Exéresis tumorales, cirugías, por ejemplo, intraperitoneales o torácicas, riesgo intermedio, según también qué tipo de cirugía intraperitoneal sea. ¿Tá? Cirugías ortopédicas, cirugías prostáticas, todo riesgo intermedio. ¿Sí? A ver, yo creo que no puedo pasar. Este no me deja pasar. Tengo que abrir otra vez aquí arriba. Ahí. Bueno, y bajo riesgo, ¿cuáles son? Aquellas cirugías ambulatorias, menos de 1%, ¿sí? Que sea una muerte a causa cardíaca del riesgo que ha ligado a la cirugía. Procedimientos endoscópicos, procedimientos superficiales, cirugías de cataratas, cirugías de mama, histerectomías, quistes de ovario, traumatológica de miembros inferiores, también superiores según la edad, todo ese tipo de cirugía. Si no hay dudas, yo le hablé entonces hasta ahora mismo, clasificación ASA y el riesgo de la cirugía asociado. ¿Sí? Son dos clasificaciones diferentes. Me cansa. Valoración ahora de la vía aérea. Esto ya vimos nosotros. ¿Se acuerdan? En clases pasadas. Valoración preoperatoria, exploración física de la boca y el cuello básico. Ahí nosotros en esa consulta ya ponemos qué tipo de vía aérea difícil es. ¿Sí? Es un Corman, o sea, tiene criterios de vía aérea dificultosa, por ejemplo, ya escribimos. Va a requerir el uso asociado, por ejemplo, de dispositivos avanzados. ¿Sí? Bueno. Recordando un poco lo que es los factores, ¿verdad? De riesgo, ¿verdad? Demostrado para la vía aérea difícil, obesidad, ¿sí? Edad mayor a 50 años, EPOC, ¿sí? Todo esto también va ligado un poquitito. Apnea obstructiva del sueño, entre otros. No tiene mucha la parte clínica, pero sí ciertas, vamos a decirle, ciertos factores a considerar para el riesgo ya demostrado, aumentado en un evento quirúrgico. Hipoproteinemia. Un ASA mayor a 2, como les dije. Una insuficiencia cardíaca que se sospeche o se confirme por un ecocardiograma. Que el evento quirúrgico supere las 3 horas. ¿Sí? Ese tipo de ejemplos, por ejemplo. ¿Está bien? Fármacos. La parte más agradable. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Yo les voy a ir hablando de ciertos fármacos, solo esto lo que más se tiene en cuenta, ¿sí? Todos saben que las aspirinas intervienen en la coagulación, ¿verdad? Las de 300 miligramos se suspenden totalmente una semana a 7 días. Por lo general, porque estos se unen de forma irreversible a las plaquetas. ¿Y por qué, doctora, 7 a 8 días? Y ahí se preguntan ustedes, ¿cuánto es la duración o la vida media de las plaquetas? Por un lado tienen una inhibición irreversible a una plaqueta y por el otro lado tienen que considerar cuánto vive una plaqueta. Entonces, por eso que se debe de suspender promedio 7 a 8 días, porque una plaqueta en el tejido sanguíneo
¿sí? Tiene una vida media o una vida de 7 a 8 días una plaqueta. Hasta 12 días puede vivir una plaqueta. Puede circular una plaqueta. Hasta que el cuerpo, la médula, ¿verdad?, vuelva a sintetizar la serie, ¿sí?, para nuevas plaquetas. Por eso se suspende entre 7 a 8 días, según la dosis de la aspirina. Recuerden, ¿sí? Aminoglucósidos son antibióticos que también se deben de suspender porque intervienen en una anestesia general con relajantes musculares. Prolonga. Amitriptilina, sinergia, potencia, ¿sí?, mucho cualquier fármaco simpático mimético que usemos en el paciente. Se recomienda en una cirugía programada la amitriptilina suspender de hasta 7 días antes de la anestesia, ¿sí? Los beta-antagonistas no se suspenden, pero tienen que tener ciertos cuidados con el paciente. Eso ya va a ser un médico que dé la anestesia en conocimiento. Ustedes que deben de recordar que no se suspenden los beta-antagonistas o beta-bloqueantes, chicos. ¿Se suspende, doctora, el atenolol? No se suspende la respuesta. Si yo les pregunto en su examen, si se suspende el atenolol para el paciente que va a irse a la cirugía, entonces me responden no se suspende. No se suspenden tampoco los anticálcicos, ¿sí? Ahora, los diuréticos hay que vigilar los electrolitos. Esas son las consideraciones que quiero que recuerden. Y aquí tienen un tiempo sugerido nada más. ¿Está? TACO es un tipo de anticoagulante muy utilizado en, por ejemplo, una fibrilación auricular. Se suspende de 3 a 4, la aspirina 7 días mínimamente, los AINES 3 a 5 días, miren, el diurético 1 día, la metformina entre otros, ¿sí? Recuerden, 1 día. Aquí dice antihipertensivo 1 día, pero es generalmente de acuerdo, de mi parte no se suspende, eso está en estudio, ¿verdad? Pero según mucho el tipo de anticonceptivo se podría suspender. Hasta la mañana misma de la cirugía se podría dar los antihipertensivos. Muy bien, hasta ahí, ¿qué tal van? Van bien hasta ahí. Por suerte queda grabada la clase. Estamos acá, Doc. Bueno, por favor, esta otra parte que yo les voy a pedir tengan especial consideración, ¿verdad? Porque es de conocimiento general y repercute mucho en quirófano. Si están en una urgencia haciendo guardia, las horas de ayuno, vamos directamente aquí. Vamos, aquí. Profe, Sí, ¿qué era taco? es un anticoagulante. También, gracias. Sí. Guías para el ayuno. Esto es básico y práctico que recuerden, por favor. Sí, miren, todos los sólidos, alimentos sólidos, empanada, pastel, todo es sólido, ¿verdad? 8 horas de ayuno. Quiere decir que 8 horas ese paciente no debe de ingerir nada. Doctora, pero el paciente está en urgencia, es una apendicitis. ¿En serio? Sí. En lo que se puede, se cumplen las horas de ayuno en un paciente con diagnóstico de cirugía de urgencia. Doctora, el paciente tiene diagnóstico de una cirugía de emergencia. Olvídate de todo esto. Entra el paciente ahí mismo a quirófano. ¿Sí? Pero en un paciente de urgencia se evalúa si se puede cumplir. Ahora, si no se puede cumplir y es relativamente también medio que urgente, pero emergente, entra.
Si es apendicitis, por ejemplo, de días nada más de evolución, ejemplo le estoy dando yo para que entiendan, se cumple tranquilamente las 8 horas de ayuda. Ahora, en todos los casos de cirugías programadas, esto se cumple. Ahí no hay duda, ¿sí? Doutora, Sí, se eu tenho um acidente de trânsito, o motorista estava embriagado mm, e machucou muito mm, e foi direto para a emergência para fazer uma cirurgia. Ele está mm, alcoolizado, né? mm. Borracho. E como que procede? Por exemplo, faz de conta que ele tinha ingerido um churrasco muito grande, com muito álcool, e sofreu um acidente de carro e precisou de ir para a emergência para uma cirurgia. Como que Sí, é feito? É feito lavado gástrico? no. Ahí qué vamos a hacer primero que nada, triage, clasificar esa cirugía. Supongamos que vos me decís, motorista, ¿verdad? Lo más común, fractura de hueso. Esa fractura es una expuesta o cerrada, así que ni se discute, ¿verdad? Pero en una expuesta tenés hasta 6 horas, generalmente para guardar 6 a 8 horas evaluando ese churrasco y esas horas de ayuno. Evaluando, ¿hay sangrado activo o no hay sangrado activo? ¿Entendés? Entonces, siempre van a estar clasificando ustedes. Ese motorista que machucó, tiene una fractura expuesta, tibia y peroné, ejemplo, es obeso otra vez. Se comió hace 4 o 5 horas, ¿sí? Justo de su última comida y llegó a la urgencia, se espera si es que está en hemostasia. ¿Qué te estoy diciendo? Puede estar con una fractura expuesta, pero controlado el sangrado. Si ese paciente no está con un sangrado activo, a ver cómo te explico bien, o paciente no tem sangrado, ¿sí? Mas está machucado, tem que completar horas de ayuno. Ese paciente machucado o hueso expuesto, ten hasta 6 horas para poder completar a 8 horas con antibiótico ya enviando para entrar al evento quirúrgico. ¿Está bom? Ok, gracias. Siempre van a estar clasificando sus pacientes. Siempre. Ahora, ese mismo paciente machucado que se comió el churrasco 5 horas atrás, está ebrio, no está así bien, está con alcohol, está machucado mais, tem um sangrado importante que você não está pudiendo controlar. Y ese paciente tem que entrar ahí mismo a cirugía. Eso que tem que ver. ¿Cuánto ya perdió de sangre? Ya tiene acceso venoso, le ponen vía por todos lados, ¿sí? Si es muy importante y si sangrado, tiene que entrar a cirugía para poder dar hemostasia. Si fuese ese paciente deja evolución afuera, ese paciente va a perder toda sangre, ¿sí? Sí, Doc. Primer punto a evaluar, pacientes machucados, fracturas abiertas, serían expuestas. ¿Pierde o no pierde sangre? ¿Están o no en hemostasia? ¿Sí? Eso es lo básico que tienen que ver para poder entrar a quirófano. Doutora, ¿Qué? seria interessante fazer um antiemético para evitar alguma coisa Por assim, broncoaspiração? supuesto, todavía no llegamos a esa parte. Tenemos otra vez nosotros técnicas inmediatas ahí en ese paciente, entre preparándole para quirófano porque está sangrando,
para realizar. En el fondo de la clase yo agregué los antieméticos. ¿Sí? Que usted, Dios quiera, terminemos la clase, ¿verdad? Pero está en el fondo de la presentación un esquema antiemético para disminuir, por ejemplo, el riesgo de broncoaspiraciones. Excelente razonamiento, muy bien la pregunta. Uno, y muy bien también la agregación de antieméticos. Pueden hacer, sobre todo, más adelante les voy a hablar, pueden hacer procinéticos, ¿sí? Como metoclopramida, que va a ayudar a que baje más el contenido del estómago para abajo. Pueden agregar también antieméticos mismos, como inhibidores de serotoninérgico, ondansetron, ¿sí? Vamos a ver enseguida. Bueno, pero ese es el punto. Paciente machucado con fracturas expuestas, ven, sangra, se puede parar o no el sangrado. Después de ahí, ustedes van decidiendo. ¿Puede parar el sangrado? Se puede completar horas de ayuno. No puede parar sangrado, tiene que empezar a prepararse para quirófano entrar. Bueno, entonces, y estas serían en cirugías programadas, sí o sí las horas de ayuno. Aquí tienen otra vez mucha información para donde quieran agarrar, ¿sí? Miren aquí abajo, les puse muy bien, urgentes. Si el retraso no compromete la vida o condición médica del paciente, debe tratar de manejarse el esquema de ayunos. Eso es si no compromete la vida del paciente. Ejemplo, si sangra o no sangra. ¿Sí? Ahora, emergente, se asume la anestesia con estómago lleno, gente. Emergencias, no se ven horas de ayuno. El paciente entra como está mismo a quirófano. Porque estas son las dudas que van a tener más pronto en una urgencia haciendo guardia. Si el cirujano te dice a vos, médico de guardia, si ustedes van ahora a hacer guardia, recién se reciben, después pasan a hacer cirugía, Dios quiera, se van todos a hacer la residencia, tienen que saber esto. Paciente con diagnóstico de triage de cirugía de urgencia, si no compromete al paciente, se cumplen las horas de ayuno. Paciente con diagnóstico de cirugía de emergencia, entra como está ahí mismo. ¿Sí? Sin dudas. ¿Quedó claro eso? Yo creo que sí. No hay mucho que razonar aí. Isso é meio que óbvio, né? É uma urgência. Claro! Solo que muitas vezes Então, o que vai mudar são as condutas anestésicas, a indução, intubação, conduta para estômago cheio. Mismo. El riesgo ya es diferente de una cirugía de emergencia, urgencia y, por supuesto, una cirugía programada. ¿Sí? Siempre los riesgos son aumentados en cirugías de urgencia y ni qué decir riesgo en cirugías de emergencia. Nunca pueden comparar ese grupo de pacientes. Que se te complique una cirugía programada sí es una catástrofe. Vamos a decirle, es algo no esperado, ¿sí? Que, bueno, o el paciente no cumplió lo que tenía que cumplir, comió antes de entrar al quirófano y no te contó, es otra cosa. En cirugías programadas, ¿sí? Bueno. Aquí tienen nuevamente otro texto, ¿sí? Donde te va diferenciando cantidades mismas ya de líquidos. Yo solo le dejo la información, ¿sí? Ahora, premedicaciones estamos entrando. No hay dudas hasta el momento. Ustedes pueden ir anotando mismo, después vuelven a preguntar, no hay problema. Bueno, ¿qué es la premedicación? Por lo general, cualquier evento quirúrgico programado en la mayoría de los casos genera
ansiedad, ¿sí? Ahí nosotros vamos a ver, un punto es el alivio de la ansiedad, ciertas sedaciones. También vamos a ver efectos, vamos a decirle, sobre lo que es las náuseas y vómitos, ¿verdad? Que son bastante frecuentes, ¿sí? Paciente con histórico ya de cirugías previas, con náuseas y vómitos, se le debería de prescribir medicamentos previos a su cirugía y posterior a su cirugía. Vamos con las náuseas y vómitos entonces. Esta es una complicación de las más frecuentes, hasta el 30%. Tratamos con básicamente de entrada corticoides y antagonistas serotoninérgicos como el ondansetron, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que te sugieren náuseas y vómitos postoperatorios? Sexo femenino es más común. Si el paciente no fuma, paciente que no fume, que ya haya tenido histórico de vómitos en cirugías, el uso de opioides en su postoperatorio analgésicamente, sea tramadol, sea generalmente un opioide, y los tipos de cirugía, por ejemplo, laparoscopías, cirugías de mama, testículos, ojo, ¿sí? Ese tipo, por ejemplo, ¿está bien? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudarle a ese paciente? Bueno, le prescribimos antieméticos. Pueden darle días antes o horas antes o minutos antes entre que preparan al paciente, por ejemplo, dosis de 4 miligramos de dexametasona endovenoso y un ondansetron de 4 miligramos endovenosos también, o inclusive de 8 miligramos. Generalmente combinamos esos dos lo más comúnmente ya antes de empezar el procedimiento anestésico quirúrgico. Como profilaxis siempre se deja al paciente postoperado en NBO, entonces náuseas y vómitos postoperatorios, ¿verdad? Dejarle sin comer nada, ¿verdad? Bueno, en la inducción misma ya podemos, como les dije, darle una dexametasona, ¿sí? De 4 o inclusive 8 miligramos. También tienen al final, ¿sí?, de la cirugía haloperidol, ondansetron como opción, ¿sí? Y metoclopramida también, ¿sí? Esos son los antieméticos que pueden dar en este tipo de pacientes. Miren, reducción riesgo de aspiraciones. Aquí está más o menos la pregunta del compañero, ¿verdad? Sobre todo en quiénes o qué tipo de cirugía. ¿Por qué batería se está agotando? ¿No está cargando? Oh, oh. Lili, vení un poco, por favor. No sé por qué no carga el... Este no carga, y no. Está conectado este. ¿Qué pasó? Se desconectó. Conectado por el otro lado va a alcanzar. Va a terminar mi batería. Allá conecta Lili, allá. Va a alcanzar igual. Este es largo. Ay, mi brazo. No, acá no me marca que cargue. Ahí conecta. Ahí carga. Ok. Bueno, vamos. Paciente que tiene que entrar a cirugía, que ya prácticamente no cumple horas de ayuno. Esto es lo que podemos hacer. Por ejemplo, darle antihistamínicos también ayuda. Cimetidina, ranitidina, antiácidos no particulados, ¿sí?, ácido cítrico y metoclopramida como procinético, ¿sí? Estos son los esquemas. Ahí tienen los miligramos y la vía.
Por ejemplo, cimetidina entre 200 a 400 miligramos vía oral, ranitidina 150, preferiblemente siempre la vía endovenosa en este caso, ¿verdad? Para reducir el riesgo de aspiraciones. Antiácidos no particulados, todo endovenoso. Metoclopramida hasta 10 miligramos endovenoso. Esto es como un protocolo para reducir nada más, ¿sí? Realmente, como dijo la compañera anteriormente, lo que más importa es la técnica de inducción en la intubación del paciente, que son técnicas, por ejemplo, de secuencias rápidas llamadas, donde lo único así le voy a decir de forma general, queda totalmente evitar la ventilación en el primer intento de intubación, ¿sí? O sea que deberían de intubar el paciente de una vez y sin ventilar. Una vez que ya intubaron el paciente, inflaron el CAF, ahí ya está protegida la vía aérea. ¿Sí? A ella no importa si vomita, si no vomita. Lo ideal es que no, pero si vomita ya no va a broncoaspirar. Bueno, siempre recuerden metoclopramida, ranitidina, ¿sí? Son los que más usamos en ese esquema para evitar dexametasona y ondansetron, ranitidina, ondansetron, metoclopramida, ¿sí? Todo ese esquema hacemos en un paciente que va a ir a quirófano sin horas de ayuno cumplidas. Aquí solamente les puse las presentaciones, ¿sí? Para que manejen un poquitito. Esto no creo que les pregunte yo a sí mismo. Solo qué grupo de fármacos van a necesitar, por ejemplo, metoclopramida, ranitidina, ¿sí? No voy a preguntar tan profundo así, pero les dejo la información. Porque les guste o no les guste, es mucho más práctico tener todo eso a mano, ¿sí? Ya en conocimiento. En el examen no les voy a preguntar dosis, ¿sí? Bueno, otro punto importante es la premedicación. Cualquier evento quirúrgico que tenga una incisión a nivel de lo que es la piel, ¿sí? Todos sabemos que la piel tiene una flora microbiana normal. Ejemplo, está el Staphylococcus epidermidis. Su nombre ya te dice epidermis, ¿sí? Bueno, entonces, cualquier procedimiento quirúrgico necesita una profilaxis antibiótica, mínimamente de gérmenes cutáneos o de piel. Cefazolina es la más utilizada, ¿sí? Claro que pueden haber otro criterio para administrar otros antibióticos, por ejemplo, cirugías abdominales con mucha contaminación, ¿verdad? Va a requerir, por ejemplo, metronidazol, ciprofloxacin, ceftriaxona, otro tipo de antibiótico más, vamos a decirle, que trabajen también a nivel del tubo digestivo. Pero esto que ven aquí, esto es general. Mismo así, cualquier procedimiento quirúrgico sobre piel que hagan, tienen la opción de darle cefazolina. Esto viene en forma endovenosa, ¿sí? También la opción vía oral es cefalexina, ¿sí? El paciente va a cumplir el tratamiento vía oral con cefalexina. ¿Está bien? Doctora, esto se hace en todos los pacientes, ¿sí? La ansiedad. Por lo general, es lo ideal no administrar fármacos, pero tenemos fármacos como midazolam, lorazepam, clonazepam, noches antes en una cirugía programada, porque la ansiedad muchas veces hace que el paciente llegue al quirófano todo hipertenso y da una imagen de un paciente hipertenso, mal controlado, descompensado. ASA 3 para una cirugía programada no existe. Recuerden. El paciente para una cirugía programada debe ser ASA 2 o ASA 1.
escucharon bien, paciente para cirugías programadas debe estar catalogado como ASA 2 o ASA 1, chicos. ¿Sí? Al tener una presión demasiado alta, ya va a ser un ASA 3. Eso tiene que ser recalendarizado o reprogramada la cirugía hasta que el paciente consiga el control de la presión arterial adecuado. Bueno. Como les dije, ahí tenemos midazolam, tenemos lorazepam, ¿sí? Tienen ahí los de las dosis miligramos, seleccionen nada más los pacientes, ¿sí? No utilizamos barbitúricos, no utilizamos opioides como premedicación domiciliar en las casas de los pacientes. Si el paciente es asmático, también hay veces que necesita bromuro hipotrópico previo. Generalmente usamos 2 puff en la cámara, ¿verdad? Pero lo ideal es que el paciente esté compensado también, ¿sí? Tiene que tener una dosis mes o una dosis cada 2 meses. Pero dos crisis, perdón, no dije dosis, 2 crisis por semana en un paciente descompensado, ¿sí? También. Entonces recuerden, las premedicaciones son para tratar la ansiólisis, un poco de bloqueo neurovegetativo, desconectarle al paciente. También las premedicaciones nos ayudan a disminuir la posibilidad de broncoaspiración, como vieron. Y también proponer mayor analgesia al paciente con, por ejemplo, estimuladores neuronales, ¿sí? Pregabalina, entre otras, hay cirugías que requieren. Aquí tienen nuevamente fármacos para usar, ¿verdad? Como benzodiazepinas. Los anticolinérgicos como atropina usamos en el momento previo a la cirugía nada más. Los opioides mismos así también. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una consulta preanestésica? Valoración del riesgo anestésico, preparación del acto quirúrgico, ¿sí? Y ahí incluyo la recomendación del ayuno, las premedicaciones, prevención de posibles complicaciones. También eso ve la consulta preanestésica, el tratamiento ya establecido o si falta hacer diferente, ¿verdad? Un plan anestésico explicándole al paciente y en diferentes lugares el consentimiento informado que puede ser en la consulta preanestésica como en el mismo día de la cirugía. Bueno, estamos por terminar ya, justo en la hora. Condiciones especiales, miren, hipertensión. La pregunta siempre es, para cirugías programadas, una presión arterial diastólica, SPAP, que dice acá, no puede ser mayor a 110 milímetros de mercurio, debe ser menor. Un electrocardiograma que sugiere isquemia se debe volver a estudiar. Un paciente con diagnóstico de infarto tiene que ser menos de 6 meses para programar una cirugía. Y antecedentes de episodios isquémicos encefálicos tienen que ser descartados. ¿Cómo podemos manejarnos con un paciente hipertenso? Miren aquí. La verdad, de la verdad, pasa que la mayoría de los pacientes pueden mantener una óptimo ya no es un 120-80. Un hipertenso crónico de larga data ya no te vuelve a 120-80 por lo general. Me canso. Presiones menos de 140, 90 es lo que logran la mayoría. Eso ya está óptimo para programar la cirugía del paciente. Miren aquí, una diastólica, presión arterial diastólica de 90. Eso ya está casi óptimo, lo más que va a lograr. Con estas cifras, ¿sí? Es cancelar el procedimiento electivo de la cirugía. Con estas cifras,
¿sí? Procedimiento se ve si se cancela o no, ¿sí? Si el procedimiento de baja complejidad se podría llegar a cabo. Pero en la mayoría de todos estos, 180 mayor a 100, se debe de cancelar. 180, 160, 100 procedimientos de baja complejidad se podrían realizar. Y tiene que tener sí o sí todos estos exámenes adicionales del paciente. Bueno, en cuanto a enfermedades valvulares, ¿sí? Es 10% de mortalidad en cirugías no cardíacas y debe resolverse la valvulopatía antes de la cirugía programada. En cuanto a diabetes mellitus, los objetivos glicémicos serían una menor de 140 y 180, ¿sí? En pacientes críticos ya. 180 pacientes críticos y menor de 140 en pacientes estables. Se programa la cirugía generalmente en diabéticos, siempre a primera hora de la mañana. De preferencia. No, generalmente no son urgencias, ¿verdad? Pero se debe de entrar a primera hora de la mañana en pacientes diabéticos. Programar su cirugía a primera hora de la mañana, ¿sí? La hemoglobina glicada, electrocardiograma de 12 derivaciones y creatinina es lo que debe de tener en su ficha anestésica el paciente diabético. Muy bien. ¿Tienen preguntas, chicos? Doutora, por que na primeira hora o diabético? ¿Por qué? Excelente pregunta, ¿verdad? Bueno, pasa que también hay ayunos patológicos y ellos pueden hacer episodios de hipoglicemia. Entonces, lo ideal es que los diabéticos entren exactamente con 8 horas de ayuno. Por eso. Entendi. Ellos te pueden hacer episodios de hipoglicemia fácilmente también. ¿Sí? Entonces, se cumplen las 8 horas y ellos deberían de entrar. Por eso es. Bueno, otras preguntas. Cualquier cosa, la clase queda grabada, ¿sí? Espero que haya grabado bien. Doutora, com cifras tensionais de 160 a 180, a sistólica e a diastólica de 100 a 110, pode realizar a cirurgia, mas com os exames. No. Acá vas a ver el procedimiento si es de baja complejidad. Solo así podrías, claro, los exámenes va a tener que estar sí o sí, pero vos vas a evaluar hacerle el procedimiento. Por ejemplo, una uña encarnada. Procedimientos de un intervalo quirúrgico bajo, rápido, en menos de 1 hora la cirugía. Por ejemplo, todo el miembro inferior, escarectomías, ¿sí? Vos evalúas con cifra de sistólica de 110, 60, 110 o diastólica de 100, 110. Hasta ahí tu diastólica puede ser. ¿Dónde? ¿Qué es lo principal? Vos no hagas mucha agresión en su presión arterial. Ahí vos evaluás si haces. Pero aquí vos suspendes. Maior de 180 já não faz, né? Mayor de 180 ya no faz y sobre todo una diastólica mayor a 110 ya no hace cirugía programada. Certo, doutora, graças. ¿Otra duda? Aí está escrito ionograma, seria o quê, doutora? Ionograma, é isso? Ionograma es donde se... Sí, exactamente, electrolitos, muy bien. Eso sería. Doutora, eu não entendi por que o diabético tem que entrar na primeira hora. Porque ellos fácilmente te pueden hacer picos de hipoglicemia. Ah, tá. Por eso. Pediátricos, diabéticos y pacientes muy ancianos, por lo general porque están ligados a diabetes, siempre son pacientes que deben entrar a primera hora de la mañana. Recuerden eso. En cirugías programadas estoy hablando mismo. Tienen prioridades, ¿sí? Recuerden. Ancianos,
pediátricos y diabéticos tienen prioridad de cirugías programadas en la primera hora de la mañana. Outra duda? Professora, Sim. dentro de laboratório, a senhora falou dos exames que a gente tem que solicitar, né? Hemograma, glicemia, perfil renal, raio-x torácico e ECG. Quando a senhora fala sobre coagulograma, a senhora fala sobre recursos, né? A senhora tratou sobre Paraguai. Coagulograma, ele entra também numa cirurgia que vai ser programada. Porque de urgência não tem como, sim ou sim você vai fazer. É como se fosse uma intubação standard com uma intubação de sequência rápida. Sequência rápida você vai intubar. A standard você vai seguir uns critérios a mais. Então, no caso dessa cirurgia, eu poderia estar solicitando esse coagulograma também como um exame rotineiro para um paciente que foi classificado como ASA 1, ou não é necessário, mesmo esse paciente tendo sido classificado como ASA 1? Mira, si es ASA 1 menor de 40 años, los libros te dicen que no hay necesidad solicitarle coagulograma. Así está escrito. Realmente, igual solicitamos en cirugías programadas también. Pero el libro te dice que no. Não, eu perguntei exatamente por isso, sabe, prof? Porque Sí, ya sé. muito Mira, solicito sempre. Te voy a explicar cómo va esa parte. En el caso de que surja alguna complicación, no está relacionado, vos por lo menos no tenés encima un problema médico legal, porque los libros te dicen que menor de 40 años, ASA 1 con un histórico natural, sin datos positivos, el paciente no requiere prácticamente esos estudios. Ahora, realmente para cirugías programadas sí hacemos un control general porque nunca está de más. Eso simplemente es. Tá bom, obrigado, professora. Esa es una respuesta que realmente no tiene respuesta. Pero los libros, en base a médico legalmente, no tenés, vamos a decirle, te favorece realmente. Te favorece porque realmente muchas veces los pacientes llegan sin todos los laboratorios, ¿verdad? Y ahí vos mirás, ¿sí? Jóvenes, ASA 1, raramente, si no tiene histórico, es súper segura la cirugía. Pero vos vas mirando paciente por paciente. Ahora, si ya es hipertenso, mayor a 40 años, ahí ya requiere los estudios. Sobre todo si hace uso de fármacos. Ahí sí tiene que estar ya en su ficha coagulograma, electro, placa de tórax, todo eso. Doutora, e se Sim. chega um paciente decorrente de um trauma, com perda de consciência, e esse paciente tem hemofilia? Ese es el paciente que nadie quiere en su guardia. Bueno, te voy a responder. Si es trauma, tiene primero que nada todo lo que vos dijiste, pero un diagnóstico quirúrgico entra. Ahora, ¿qué es el punto? Esos pacientes hemofílicos, conversar con familiar, conversar con el paciente, sí o sí está seguido por un hematólogo. Te comunicas con el hematólogo. Le pedí sugerencias, pero el paciente entra a quirófano. Debería haber una interconsulta con hematología, es la respuesta. Pero el Entendi. paciente debe entrar a quirófano. Con interconsulta a hematología, por supuesto. De preferencia, el hematólogo tratante mismo del paciente. Esos datos siempre, en hemofílico, siempre queda guardado y grabado en el histórico del paciente. Tu función y deber como médico es indagar ese histórico. Comunicarte con su médico hematólogo. No contesta, doctora, le llamé, no me responde. Tenés que ver una interconsulta con otro hematólogo. Claro que los estudios de coagulograma, perfil, todas esas cosas, sí o sí debe llevar, y inclusive lo más avanzado, ese paciente.
Ya no es solo una crisis sanguínea lo que va a requerir un hemofílico. ¿Entienden? Doutora, mas, por exemplo, se porventura a senhora faz lá uma prova, um caso clínico, onde o paciente não tem esses riscos, e a gente colocar que pode solicitar o coagulograma, não estaria errado, né? No, no estaría errado. En el examen yo no les pondría caso clínico así tan profundo, tan complicado y tan complejo. No se preocupen, ¿sí? Pero está bien responder las preguntas. Yo le estoy respondiendo a sus dudas. Sim, mas para conhecimento é importante, né? Porque até mesmo numa Claro. urgência, assim, nos hospitais que eu trabalhei, sempre o coagulograma sempre foi Por pedido. supuesto. Sí o sí, pero ¿qué te estoy diciendo? En ese hemofílico, un coagulograma se queda corto. Poco es. Vas a pedir el coagulograma a más estudios de la parte sanguínea. Mínimamente un INR, por ejemplo. Mínimamente. Ahora, ¿qué es lo fundamental? El diálogo con hematología. Ellos te van a encaminar mejor tipos de estudio o fármacos a usar en ese paciente hematólogo. Hemofílico, pero. Esos son pacientes de manejo. ¿Se terminó la clase? ¿Me escuchan? Sim, Sí, doctora. Ah, esos son pacientes que van a manejar de forma aislada. La hemofilia no es muy común, pero sí, ya cayeron pacientes, claro que sí, hay pacientes hemofílicos y eso es la conducta. Primero que nada, van a estar viendo un hematólogo para comunicarse inmediatamente. De preferencia, como les digo, el hematólogo que le maneja al paciente. Todo lo disponible en su servicio respecto al control de laboratorio de la parte sanguínea le van a solicitar. Si tienen dudas. ¿Sí? Lo mínimo es el coagulograma. ¿Está bien? Sim, prof. Soraya, o que o Yuri perguntou é de um paciente que chega na emergência e que ele tem o conhecimento que ele é um paciente hemofílico. Em paciente que você programa a cirurgia, a doutora disse que no livro fala que não precisa de coagulograma, mas entre você pecar pelo excesso, você solicita o coagulograma. É isso que ela quis dizer, não é, prof? Sim. Não, eu entendi. É que no caso eu só queria confirmar, porque até mesmo num caso de urgência, pelo menos assim, né? Que aqui pode ser diferente, mas no Brasil geralmente é feito o coagulograma, independente da situação, né? Mesmo Sim, casos teoricamente cirurgia simples, tal, mas de urgência ou não, é um dos exames sempre que é pedido. es que sí o sí van a requerir un paciente con alteración de la sangre, sí o sí te va a requerir, sobre todo en programadas, da para completar todo. En emergencia, el paciente entra como sea y se va viendo eso en el entorno quirúrgico, con los cuidados que vos ya sabés, ¿verdad? De la parte sanguínea que vas a tener en una emergencia, el paciente entra. ¿Entienden? Yo más o menos entendí mal a inicio la pregunta, sí, pero lo que ahora estoy entendiendo es en programada y en emergencia. En emergencia siempre entra el paciente. En programada, sí, el paciente va a requerir toda la parte de estudios de sanguíneo, sí o sí, sobre Sim. todo para una cirugía programada. Ok, tudo certinho. Beleza. Deu para entender bem. Obrigada, doutora. ¿Por qué entendieron ustedes que no se le pide? ¿Ustedes entendieron que no se le pide? É porque Se não foi citado como exame, por isso que a gente perguntou, mas agora ficou claro, professora. Deu para Ah, entender assim, viu? no, esto de forma general nada más. Eso que está anteriormente es solo ASA 1 sin patologías en el cuadro de laboratorios. Paciente hemofílico tiene otro manejo. Ficou mudo, doutor? Pacientes, por ejemplo, por eso dice una parte en la clase
que hay que evaluar el paciente, ¿sí? Por ejemplo, un hipertiroideo tiene que tener sí o sí un perfil tiroideo en su ficha, ¿sí? El hemofílico no te va a necesitar en su ficha un perfil tiroideo, salvo asociado, ¿sí? Son pacientes diferentes. Un paciente que sufre de problemas en la tiroides va a tener que tener en su ficha sí o sí un perfil tiroideo, por ejemplo. El hemofílico, los estudios de coagulación mínimos, si está compensado, para confirmar que él esté compensado. En una programada. Inclusive debería de tener interconsulta por hematología y el ok del hematólogo para cirugía programada, ¿sí? Ahora, por ejemplo, un paciente diabético debería de tener sí o sí en su ficha hemoglobinas glicadas. ¿Entienden cómo va la cosa? Esto que está aquí, voy a volver a poner para que no quede dudas. ¿Dónde se fue? Esto, ¿ven todo esto aquí? ¿Sí? Esto, ¿ven? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, Ok. esto es solo para un paciente ASA 1. Solo aplicable en un paciente ASA 1, chicos. ¿Sí? Un hemofílico ya no es ASA 1. Un hipertiroideo ya no es un paciente ASA 1. ¿Entienden? Entonces, esto no es aplicable. Si yo les voy a hablar de cada patología, la clase va a ser muy larga y se va a complicar mucho para ustedes. Esto es solo en paciente ASA 1, ¿sí? Sin patologías de base. ¿Eso quedó claro? Doutor, aí no caso de um paciente ASA 3, que ele é tratado e tem a sua doença de base controlada, a senhora falou que ele não chega no ASA 1. O máximo que ele pode chegar é no ASA 2. Okay. Mas Perfecto, así mismo dije. Mas aí se enquadra nesses exames. Ahí ese paciente ya va a ser mínimamente por el ASA que estamos hablando vos y yo, ese paciente sí o sí ya es o diabético, o hipertenso, o tiene una enfermedad cardiovascular, y ahí es donde se va encaminando. ¿Entienden? Ahí es donde van a agarrar de forma individual el paciente y van a pedir los estudios. Mismo ese hemofílico, ¿sí? Ahí es donde es la diferencia. Al hablarme vos de un ASA 3, que con tratamiento baja un ASA 2, sí o sí tiene patología de base. ¿Ya? Sí o sí es hipertenso, o es diabético, o tiene una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Sí o sí. No puede ser un ASA 3 si es hipertenso, diabético, o hemofílico, o hipertiroideo, ¿entienden? Perdón, no puede ser un ASA 1, quise decir. Siempre va a ser entre un ASA 3, un ASA 2, todo ese tipo de pacientes que requieran cirugías programadas. Nunca va a ser luego un ASA 1, un paciente hipertenso, un diabético, no puede ser más un ASA 1. ¿Entienden? Ah, ok, qué suerte. Pregunten nomás. Yo estoy acá mientras no nos corten la clase. Si que tienen dudas, pregunten. Entonces, vuelvo a repetir. Ese esquema solo ASA 1. ASA 1 es un paciente sano, sin ningún diagnóstico, no hipertenso, no diabético, nada de esas enfermedades. ¿Sí? Ese es un paciente ASA 1. Y en lo posible joven también, ¿sí?
porque después da mucha vuelta a este tema, ¿sí? No es así tan. Pero de forma general, quédense con eso, ¿sí? ASA 1 a un paciente sin patologías de base. ASA 2 y ASA 3 sí o sí ya tienen patologías de base, ¿sí? Hipertensión arterial, diabetes, síndrome coronario, ANGOR, puede ser un hemofílico, puede ser un hipertiroideo, puede ser un paciente oncológico, puede ser todo eso, ¿sí? Bueno, ok. ¿Alguna otra duda? Yo no sé si ya les llegó, ya entendí que tienen hambre. No se preocupen. Bueno, ¿qué les iba a decir? Yo también. No, pero yo ya estoy cansada. Dios mío, voy a dormir toda la tarde. Uf. Yo el tema de su asistencia, creo que les llegó acá un mensaje. Si es que no llegó, voy a ver el tema de dar presencia para todos, no se preocupen, ¿sí? Pero si llegó, completen el mensajecito ustedes mismos su asistencia. ¿No llegó? Bueno, fue una idea nada más que tuvimos, ¿verdad? Pero no se preocupen, la presencia va a ser para todos, ¿sí? En ese lado. ¿Está bien?